queda esto registrado y después se lo lleva. Lo que yo me hice como machete, que decía que no hace falta que ustedes lo vean, es porque mi profesorado de meditación duró 4 años. O sea, si yo les tengo que decir todo lo que hay para hablar de meditación, de hecho ya hay cosas que nosotros nos vamos actualizando porque ya ni se pueden trabajar. Imagínense que en el año 2012 era una cosa, en el año 2002 era otra, y ahora nuestra mente es otra. Y esto va en cuestión a la sobreestimulación que tenemos, ¿sí? La mente trabaja a través de los sentidos. Entonces, para nosotros es ir tratando como meditadores de pasar en blanco que esto no es para solamente cuando nos sentimos mal, que es capaz lo que más se fue buscando a través de la pandemia. Aprender a meditar, aprender a relajarse porque el sistema nervioso estaba colapsado. La intención de la meditación yo se las voy a ir contando por si quieren profundizar, y desde mi sugerencia es la manera que más uno puede tomar la práctica como modo de vida, ¿sí? De hecho, se dice que el ser humano es un ser meditativo, no es un ser pensativo, ¿sí? Yo me puse esta frase, después les voy a ir mandando. Mi idea es armar un grupo de WhatsApp donde lo abramos una vez a la semana para que intercambien sus experiencias, pero que no se saturen de mensajes, justamente por esto de la sobreestimulación de la mente, ¿sí? Y ahí les voy a mandar una guía donde ustedes van a tener lo que sería una guía para armar la práctica en profundidad. Por ejemplo, ahí van a leer la cantidad de minutos que podríamos dedicarnos por día. Se puede ir de ahí para arriba. Yo lo que les voy a sugerir hoy, y no porque vaya en contra de lo que yo misma escribí, es que empiecen con poco tiempo, ¿sí? Poquito tiempo porque la mente está muy inquieta y necesitamos que de a poquito vaya probando esto de la práctica de meditación. Esa guía se las voy a mandar para que la lean tranquilos, dudas que tienen me las mandan. Y les voy a mandar también esta frase, todos los encuentros voy a tratar de ponerles una frase que referencia a lo que vamos a trabajar. Y esta es, que dice, según sean las impresiones de la mente, así es el ser humano. Acá solamente en esta frase hay para reflexionar que nosotros, más allá de ser personas, somos seres humanos y que justamente nuestros pensamientos nos alejan muchísimo de ver quiénes somos. La mente toma del afuera, a través de los estímulos, justamente ese nutriente para generar lo que acá se dicen impresiones. Imagínense una impresión, algo que queda grabado. Entonces yo a través de mis sentidos, de mis 5 sentidos, voy a tomar ese estímulo, hago una impresión en mi cerebro y a partir de ahí se van a ir generando mis pensamientos. Por lo tanto, el primer gran punto es que no somos lo que pensamos, porque mi pensamiento va a estar basado en el afuera, ¿sí? El primer objetivo, y acá me van a escuchar que me contradigo, pero naturalmente cuando hacemos una práctica, nuestro ego quiere que haya un objetivo, una meta. El primer objetivo, por arrancar por ahí, es no identificarnos con el afuera, ¿sí? Yo después les voy a ir pasando algunos mantras. Hoy vamos a hacer un mantra. Un mantra es una vibración que trata de contener, por así decir, la vibración que la mente está acostumbrada a llevar a nuestro cerebro, que es identificarnos con el afuera. Creer que somos la emoción, creer que somos el cuerpo, pero también creer que somos la falta de dinero, la enfermedad, el conflicto que hay a 10 cuadras, todo. Nuestra mente de nosotros en realidad no sabe nada, pero le hacemos caso. Si la mente me dice que el pavimento va a tardar 10 días, ¡ay! Ya me entristezco y me lo creo, porque para mí es un problema, ¿sí? Entonces nosotros nos identificamos con el afuera, nos lo apropiamos y esa impresión se termina haciendo lo que yo creo ser. Una persona triste, una persona miedosa, una persona enferma, me condiciono. Cuando si lo pasamos para el otro lado,
Mi mente también puede ser una herramienta de empezar a creer que soy un montón de cosas, pero positivamente. Por eso el gran punto de la mente es observar de qué la estoy nutriendo. Para eso se empieza con la observación. Hoy lo que vamos a ver es cómo armar una práctica, ¿sí? La siguiente clase lo que vamos a ver es el camino hasta llegar a la práctica de meditación, que empieza por observar. Por lo tanto, en estos días que no vamos a tener la práctica, lo que yo les sugiero es que observen a través de los sentidos qué están consumiendo, ¿sí? A través de lo visual y lo auditivo más que todo. La mente, yo hice 2 dibujitos, se los resumo. Uno es un globo con mucho garabato adentro y el otro es un globo con menos garabatos. El globo vendría a ser la mente y los garabatos los pensamientos. La mente no tiene inteligencia. La mente es una nube de vibración, no es un órgano, no es materia. Le estamos dando mucho poder a la mente. Y la mente en realidad es solo una energía que la podemos controlar desde nuestra conciencia. Y acá se empiezan a mezclar un poquito los términos y de por qué hablaba yo capaz de que los hombres tienen mayor atención, porque nosotros necesitamos empezar a separar lo que es el cerebro, lo que es la mente, lo que son los pensamientos y lo que es la conciencia. La conciencia va a ser la que yo les voy a tratar de acompañar a que esté más activa, principalmente siendo observadores. Observo si tengo frío, observo si lo que como está salado, observo si el agua está tibia, observo cómo se comporta una planta, un animal, una persona. Empezar a ser más observadores, dejar de calificar, de cuantificar tanto. ¿Sí? Por eso decimos que la mente no tiene inteligencia. La mente en realidad copia y pega desde nuestras interpretaciones. ¿Sí? Entonces, en esto de ser observadores, empezamos a estar más atentos, más en conciencia. Y la conciencia es la que observa justamente lo que estoy pensando. La conciencia es la que observa cómo estoy respirando. La conciencia es la que observa cómo está mi cuerpo físico. Es la conciencia. ¿Se imaginan más o menos cómo funciona? ¿Les queda alguna duda hasta acá? Yo estoy tratando de comprimir todo, ¿sí? Pero una cosa es mi ojo y otra cosa es la función de mi ojo y otra cosa es lo que yo interpreto a través de lo que mi ojo capta. Lo mismo por mis oídos. Una cosa es mi oído y otra cosa es lo que yo interpreto de lo que oigo. Y ahí viene todo lo que nosotros decimos que ese globo de la mente se llena de garabatos. Y lo peor de lo peor es que ni nos damos cuenta de esos garabatos. Pero el sistema nervioso, sí. Claro, yo justo iba a decir, como te avisa cuándo resetearte. Nos tildamos. La atención plena, esto de observar, el proceso es observar la atención, la concentración, la contemplación y después la meditación. Por lo tanto, si ustedes hacen una práctica, no sé, en internet que dice, meditamos con la luna. Mentira, es marketing. No meditamos con la luna. Practicamos trascender a nuestra mente imaginando la energía de la luna, porque en realidad la energía de la luna no existe, es el sol. ¿Sí? Imagínense en cómo hablamos, salió el sol, se escondió el sol no, nosotros arriba de la... O sea, para eso no nos ponemos a reflexionar y a pensar. Pero si alguien no me saludó, ¿sí? Unos garabatos increíbles. Nos pasa a todos, porque no quiero mezclar un poco el coaching, ¿no? Pero el coaching hace un proceso de cambiar el punto donde observamos las cosas. Y nosotros estamos
me hizo, me dijo, no me hizo. Es como todo muy personal. Ahí aparece el ego. Entonces, el camino de la meditación, y acá es donde decía que me iba a contradecir, es no tener metas, no tener objetivos, porque el objetivo y la meta lo va a poner el ego. O sea, si yo hoy los invito a practicar la respiración consciente y les digo, vamos a contar hasta 8, si llegan hasta 6, se frustran. Mente, ego. Es lo que nos pasa todo el tiempo con el miedo y el no poder, no llegar, no saber. Cuando eso lo empezamos a trabajar, como que es la conciencia la que observa cómo el aire entra y sale, y cuántos segundos tardo, terminó ahí la práctica. Y si no llegué ni a observar cómo el aire entra y sale, menos cuántos segundos tardo, al menos observé en qué estoy pensando, que no puedo observar la respiración. Y eso, por eso les voy a pasar también para que anoten, cuando terminen la práctica, anoten lo que pensaron. Y si fue, y perdón, se me va la ética, si fue romperle la cara a la mujer que hoy pasó a la otra en bicicleta y casi la atropello, me pasó. Lo anoto, señora. Porque si yo no lo bajo, me queda, y no se imaginan la que iba con el cochecito por la calle, y yo puse baliza y casi la atropello, frente al día. ¿No? Bueno, ese va a ser mi proceso hoy cuando yo haga mi práctica de meditación a la noche. ¿Sí? Porque si no, voy a soñar, ¡ay! Voy a tensar la boca, así como agarré el volante voy a tener las manos, si tuviera uñas me las clavo, si duermo con alguien lo pateo, lo golpeo, y todo eso la mujer ni se dio cuenta, pero mi sistema nervioso sí. Mi acidez estomacal sí, mi palpitación sí, mi bruxismo sí, mi vértigo también. Y así, tuc, 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 tuc. Por eso el estrés no se puede impedir, porque es el afuera. Pero depende que afuera viva la persona. O sea, No. ¿No? Porque si vivís, No. por ejemplo, en el Si campo, se lo no decís es a lo un mismo. bombero, te dice lo mismo que yo. No depende el afuera, depende el control de tu mente. O sea, no es lo mismo la persona que viaja en No. se sube una emergencia No. y el tipo que vive en el campo. No. Es lo mismo. Depende el entrenamiento y la conciencia. ¿Sí? O sea, no depende del cerebro, depende del entrenamiento que tenga ese músculo, como cualquier músculo. Y cuando hablamos de que nos nutrimos del afuera, sí. no es lo mismo nutrirse del afuera en el campo sin... No, el secreto es cómo limpias. Bien. ¿Cómo ¿Sí? reseteas? Claro, ahí está el secreto. Por eso no hay una crisis externa, hay una interpretación. ¿Sí? Por eso esto de la impresión. Dependiendo las impresiones es el ser humano. Si lo llevamos a de dónde nace la meditación, no hay cómo no ir hacia las religiones, porque los seres humanos que trabajaron limpiando su mente para elevar su conciencia, si vamos a la historia, no la pasaron fácil. Pero si vamos a Francisco de Asís, no tenía estímulos muy agradables. Y así tampoco Gandhi ni Teresa de Calcuta, entre tantos otros, ¿no? Mandela o demás. ¿Sí? No solo de la religión, sino de ver qué estoy pensando, qué hago con lo que pienso y cómo traslado a una acción que tenga función en el momento que sí puedo realizarla. Porque todo eso que nosotros decimos los garabatos de nuestra mente en general son cosas que no las llevamos a la acción. Por eso esto que el sistema nervioso por algún lado tiene que soltar. Lo que yo les voy a hacer hoy en la práctica es como una muestra de cómo iniciar una práctica, cómo cerrarla con el sonido del OM,
el sonido del Om tiene que ver con la filosofía del hinduismo, del budismo, pero nos lleva a tomar conciencia de que hay distintos estados de conciencia, ¿sí? O sea, esto que yo hablaba del observador, no es lo mismo que yo desde mi inconsciente ponga la pava a calentar, de que yo conscientemente prenda el fósforo, ponga el agua en la pava, ponga el agua, ¿no? Y me quede observando. Eso es otro estado de conciencia. Si yo en vez de la pava empiezo a leer un libro donde lo que me dice el libro va más que a la parte del conocimiento, a mi despertar de conciencia, mi conciencia en vez de pensar en la pava y en todo lo mundanal, ya está, no sé, leyendo la vida de Mandela, ¿sí? O algo de la naturaleza, ¿sí? Entonces voy a ir elevando mis estados de conciencia. El sonido del Om hace una vibración interna dentro de nosotros para que la mente se serene y para que el cerebro cambie su ondulación, ¿sí? En una de las prácticas vamos a hablar un poquito más de esto de la música, de los tonos de voz, de las vibraciones, los sonidos de la naturaleza, porque hay muchas prácticas que podemos hacer acompañándonos de sonidos. El cerebro trabaja en su ritmo, así como tenemos un ritmo cardíaco, tenemos un ritmo a nivel cerebral. Por eso esto de que la persona que entra en estados de pánico, en estados donde siente que el pecho se le estalla, no sé si a alguno le ha pasado, pero tiene que ver con un ritmo del cerebro exigiéndole al pulmón y al corazón oxígeno, ¿sí? Para salvar nuestra vida. Entonces hay todo un circuito que a través del Om, de la respiración y de muchísimas prácticas se hace a nivel biológico. No es solo con la mente, sino también es con el cerebro. Y desde ahí naturalmente vamos a estar trabajando más en una conciencia propia de nuestra vida, validando la vida. Se trabaja el amor propio, se trabaja las virtudes, las partes que vamos encontrando cuando nuestra mente deja de ocuparse tanto tiempo en estar con el afuera. Por eso el camino de la espiritualidad, a mí me gusta mencionarlo y aclararlo, ¿tiene bases en las religiones? Sí, pero en el camino que hicieron otros. Uno puede practicar la meditación leyendo el budismo y no ser budista, ¿sí? Pero el budismo habla del deseo y el deseo pierde a la mente en el afuera. Uno puede hablar del cristianismo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, como me amo a mí, recién puedo amar a mi prójimo. Entonces hay una psicología detrás, ¿sí? Hay todo un proceso detrás. Y los mantras tienen el Om es un mantra, tiene una vibración. Nosotros consideramos desde las meditaciones que lo que trasciende a través del tiempo tiene una vibración muy profunda. Y más estos lenguajes tan antiguos que nuestra mente en realidad no tienen una traducción certera. Entonces no estamos sabiendo qué decimos. La mente no se engancha ahí. Si nosotros nos ponemos a quizás hacer una oración que dice Señor, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, mi mente, mi ego enseguida se ponen a analizar por qué el Señor, dónde el Señor, quién es el Señor, por qué piedad, por qué de mí, lo cual no está mal, son prácticas, pero el mantra es más profundo. El mantra tiene, de hecho, cuando nosotros escuchamos esas canciones que se pegan de escucharlas en todos lados, se ha estudiado cómo son los mantras. Es una vibración que el cerebro es una impresión y queda ahí. Entonces, cuando la mente quiere, no sé, identificarme con el precio del dólar, neti neti, neti neti, se activa. Esto no, esto no, esto no. Mi mente no se identifica con algo que no soy. Que me afecte o no es diferente, pero no soy.
¿sí? Entonces seguramente hay en mí una fortaleza que va a ir neutralizando eso que mi mente me quiere hacer creer que a mí me falta. Y eso es el amor propio, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Voy muy rápido. Lo de la frase, yo les voy a enviar la frase que tengamos en la práctica, pero fíjense si a ustedes hay alguna frase que los represente, que sientan que los lleva a una reflexión para después, no en el momento de empezar la práctica, es bueno. Nosotros decimos que hay un lenguaje para la mente, pero también hay un lenguaje para el alma, para la esencia. ¿Sí? Si para ustedes hay una frase, por ejemplo, para mí mucho tiempo fue: lo que pasa es lo mejor. ¿Sí? Entonces yo empezaba mi práctica con esa lectura, me ponía el papelito adelante, lo que pasa es lo mejor, no lo reflexionaba ni nada. Después si quería sí, pero solamente es como un umbral de entrar a un lado, ¿sí? Otro dato es que la práctica de meditación, si pueden hacerla descalzos, también. El calzado es el que nos lleva de un lugar al otro. Y cuando queremos trabajar con la conciencia en el presente es estar en un lugar, ¿sí? Como decía, lo visual tiene mucho que ver a la hora de que nosotros el calzado es que ya nos vamos a ir para otro lado, ¿sí? Entonces, el sonido del OM, una frase, la que quieran, traten de que no sea muy mundanal, ¿sí? Se los digo porque me ha pasado unas cuantas veces que la persona encuentra frases motivadoras como hoy va a ser un gran día. Nada nos asegura que vamos a tener un gran día porque lo leemos y queremos que así sea, ¿sí? Tratar de no llevar a la mente a un estado de frustración de algo que no controlamos, ¿sí? Pero sí que nos inspire a bajar un cambio, ¿sí? Desidentificarnos de la afuera. Y lo otro que para mí no debiera faltar en ninguna práctica es la respiración consciente. ¿Sí? En alguna práctica vamos a tener todos ejercicios de respiración, van a quedar tipo mambiados, porque hay como 5 o 6 para hacer todos juntos, después les doy un tiempo para que se levanten, pero hoy vamos a hacer simplemente el tomar conciencia de el aire entrando y saliendo por nariz. Algo muy curioso cuando nos sentamos a respirar es que muchas personas ni se dan cuenta que nunca respiraban por la nariz. ¿Sí? Algo que para nosotros la nariz tiene una función a nivel energético, ¿sí? Decimos que es la cumbre del prana, la cumbre de la energía vital. Entonces, más allá de que a veces puede estar disfuncional, necesitamos al menos intencionar que el aire entre y salga. Lo digo porque a veces estamos congestionados, o hay tabiques desviados, o hay sinusitis, lo que fuera, no hay problema. Respiramos por la boca, pero si lo podemos intencionar por nariz, mucho mejor. Ya con eso tendríamos una práctica, ¿sí? La práctica es tratar de sacar a mi mente de sus rutinas, ¿sí? De ahí en más hay muchísimas prácticas, infinitas. Se dice que hay tantos meditadores como mentes. Y de hecho, yo tengo mi teoría con un grupo de meditadores que la propia mente cambia tantas veces, así que hay infinita. Porque la meditación que capaz yo practicaba hace un tiempo no es la que ahora me puede llegar a serenar. Porque mi mente y mi cerebro ya se acomodaron y pienso en lavar la ropa mientras estoy neti, estoy en automático, ¿sí? Así que eso también fíjense de que las prácticas las pueden ir variando. Mi intención al menos es mostrarles que está desde la respiración hasta sentir las agujas de un reloj, hasta llevar la mirada a un punto, hasta recitar, no sé, lo que quieran, un mantra en sánscrito de 6 renglones. Lo que se les ocurra, a la mente les sirve para dejar de estar tanto en lo de siempre.
que eso sí, si lo quieren ir escribiendo, si al escucharme se les ocurre, para armar la práctica, yo les sugiero hacer como hacían antes los nómades que observaban dónde el perro se echaba a dormir. Si ustedes ya tienen en mente un lugar donde harían la práctica, imagínenselo y anoten en qué lugar de ese espacio se sentarían a hacer la práctica. Y si no, mañana o cuando quieran arrancar la práctica, entren a ese espacio, desde la puerta hacen un pareo general y dicen, ahí. Si ahí hay una silla, corren la silla. Si está la mesada, se apoyan en la mesada. De ahí a que tengan también su altar, sus cosas, o sea, para algo ideal, para arriba, lo que quieran. Pero básicamente un lugar físico. Si ustedes no pueden hacer la práctica, porque acá hay un detalle que capaz no lo dije, es para toda la vida. Exacto. ¿Sí? Yo no tengo casa propia. 15 veces me mudé, pero la práctica viene conmigo. No hay excusa. ¿Sí? En los 15 años hubo un montón de cosas y la práctica viene conmigo. La práctica es lo que realmente nos va a hacer recordar quiénes somos. Es súper importante. Entonces, si no tienen un lugar físico, como capaz me pasa a mí, un objeto. Puede ser desde una tela, puede ser desde un rosario, puede ser lo que quieran. ¿Sí? No sé, yo tengo esta estatuita hace un tiempito, pero para mí cuando la vi me recordó una terrible estatua que estaba en la escuela donde me formé hace 17 años. Entonces para mí verla es la imagen que está allá en Lanús. Y si no la tuviera, mi imagen viene conmigo porque la tengo impresa. ¿Sí? Entonces, si no quieren llevar un objeto, si no quieren llevar, no sé, un rosario, algo con ustedes, si se van de vacaciones, si van a la casa de alguien o lo que fuera, traten de registrar una imagen. Traten de hacer, en el momento que hagamos ahora la práctica, ese recuento a través de su memoria de una imagen que les dio calma. Una imagen que les tocó esa parte más profunda, que no les llega ninguna emoción. ¿Sí? Nosotros hablamos de una meditación como un amor incondicional. ¿Sí? O sea, ese elefante obviamente no existió nunca, pero tiene una energía. Para mí representa la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La estaré descubriendo, pero si me la pongo a analizar, es mente. ¿Sí? Entonces puede ser desde la imagen del sol, un color, un símbolo, un paisaje si no aparece nadie en una foto o al lado nuestro, ¿sí? Entonces algo que para ustedes sea un punto de apoyo para la mente, energéticamente, que vaya con ustedes, ¿sí? En esa guía que yo les voy a mandar también habla del rosario, yo igual en algún momento les voy a hablar, porque el tema del rosario tiene que ver con el tacto. Cuando nosotros hablamos de los sentidos, en la práctica lo que tratamos es de traerlos para la práctica. ¿Sí? Entonces lo visual tiene que estar en referencia a la práctica, lo auditivo también. En lo auditivo no quiere decir que esperemos que haya un silencio absoluto, porque ahí otra vez está el ego, pero sí traten de conectar y observar qué sonidos hay. Si se quieren poner una música, se la ponen. La música acompaña si es que no van a hacer un mantra, una oración, respiración. Traten de, si se van a centrar, igual eso es para la próxima, que sean pocas cosas. ¿Sí? O sea, si ponen el aroma de la vela, no sé, tocan el rosario y está la música de la cascada de agua y encima hacen un mantra, cuanto más le pongan, más va a costar sacar. ¿Sí? San Agustín decía,
esto y esto, subí al Monte Carmelo y después saco. ¿Sí? O sea, la mente la podemos acompañar para que no se identifique tanto del afuera. Pero siguen siendo cosas que si hablamos de meditación profunda, trascender a la mente es trascender lo conocido. Entonces, si se me rompió el rosario, ya no puedo meditar. Si no me anduvo la música, si la vela aumentó de precio, ¿sí? Y ahí todo eso que me armé para la práctica terminó siendo más problemático. ¿Sí? Otra cosa muy importante para armar la práctica es el momento del día donde se van a comprometer a hacerla. Esto puede cambiar, ¿sí? No hace falta que si yo decreto que va a ser a la mañana, tiene que ser todas las mañanas. Ahora, es más fácil para el cuerpo hacernos recordar la práctica activando un reloj biológico. ¿Sí? Es más práctico para el cuerpo. Entonces, acá la sugerencia es generar un hábito repitiendo al menos 21 días a la misma hora. Si a ustedes ya se les va ocurriendo dónde está la mente como más preparada, más dócil, que puede ser a la mañana para no llenarse, ¿no?, de la contaminación del día, o a la noche para irse a un buen descanso. El momento donde no es indicado es después de comer, ¿sí? Porque naturalmente el sistema digestivo necesita que nosotros tendamos más a la somnolencia de ir a dormir, y si nos ponemos a meditar, lamentablemente nos vamos a dormir, ¿sí? La postura es de sentados. Hay un montón de cosas para la postura, después se las voy a ir mencionando en otras clases, pero básicamente es una postura donde la columna esté alineada. Por eso si la necesitan hacer en silla, pero con un respaldar donde básicamente puedan tener registro de si están haciendo esto, ¿sí? Entonces, tratar de tener un respaldar, una pared, o si tienen la constancia de estar erguidos, tener una observación. Igual como arrancamos de prácticas cortas, breves, en 5 minutos no es mucho lo que uno pueda, pero necesitamos que la caja torácica esté realmente amplia, ¿sí? Y a nivel emocional los hombros cargan culpa, responsabilidad, garabato en la mente, ¿sí? Entonces, nos sacamos el afuera lo más posible, ¿sí? Esto otro del tiempo que nos vamos a dedicar también es sincerarse con uno mismo. Capaz un día puedo tener 20 minutos para mí y hay otro que tengo 2. Yo les sugiero que empiecen por poquito, ¿sí? Necesitamos generar un hábito, entonces mejor no llevar a la mente a la frustración de que hoy dije que eran 10 y al final hice 5 y en vez de 5 hice 1, ¿sí? Mejor poquito y constante que una vez cada tanto, ¿sí? Esa es otra de las sugerencias, porque nos pasa muchas veces que necesitamos serenar a la mente. Bueno, ahí sí, o sea, si yo sé que tuve un día terrible y no me quiero ir con todo eso a la cama, bueno, ese día hago más, no hay problema, pero le aviso a mi mente como si fuera mi empleada. Mirá que hoy vamos a hacer más, no porque vos querés, es la conciencia la que elige. Por eso me hago consciente de que en este día necesito más. Cuando nos ponemos un tiempo, yo lo que sugiero es también el temporizador, una alarma. La mente es muy brava, ¿sí? Puedo estar 1 minuto, fíjense de poner un temporizador y necesitan hacer 800 cosas, el minuto les va a parecer eterno, ¿sí? Y si realmente no tienen por qué correr, el minuto va a ser rapidísimo, ¿sí? Necesitamos que la mente no elija. A la que tenemos que reeducar y disciplinar es a la mente. Por eso primero hay que limpiarla. Y para limpiarla no es agradable. Acá hay otra gran verdad. La persona que medita y se relaja, primero que decimos practicamos la meditación. La persona que practica la meditación
para relajarse, no es que está mal, pero a mí me gusta ser extremo, ¿no? En los ejemplos. Está tomando un ibuprofeno cuando un auto lo revolvió de la moto. Me va a aliviar, pero terminó el efecto y le va a doler de vuelta. ¿Sí? O sea, yo soy más de sugerir que observen qué están pensando, lo observo y lo dejo ir. Hay una práctica que nosotros decimos que la mente es el cielo y los pensamientos son las nubes, o la mente es la calle y los pensamientos son los vehículos. ¿Sí? Traten de imaginar que esos vehículos o esas nubes tienen movimiento y que pueden ir cada vez más lento, quizás menos, pero vean y háganse responsables que esos pensamientos los están manteniendo vivos ustedes, no la mente. La mente hace lo que nosotros le dejamos hacer. Por eso hablamos de una dualidad. Entonces, la mente va a estar en positivo o en negativo. A la mente le da lo mismo y el cerebro hace lo que la mente le dice. Y ahí estamos esclavos de lo que nos rodea. Por eso, si afuera todo está en calma, soy feliz. Si afuera tengo un desastre, soy infeliz. Le di el poder a la mente que decida si soy o no feliz. ¿Sí? ¿Algo más que me quedó? Creo que no. Tipo de práctica, yo les voy a decir hoy la práctica de la respiración, pero si les es cómodo, observen qué van pensando mientras respiran. Si solo respiran y observan la respiración, si observan algo más, muchas veces la mente aprovecha el momento de la práctica para ese mueble me entra bien ahí, me pasa. ¿Sí? O si voy allá en vez de allá, gano tiempo. La mente es para eso. Entonces, a veces en la práctica, uno puede estar Om Namah Shivaya, no compraste tomate. Sí. Gracias. Y sigo Om Namah Shivaya. El punto es no enojarnos con la mente. Nunca jamás. Porque la mente es un niño caprichoso que le decís ahí no, va a ir ahí. Y cuando más vos segura estás de que no va a ir ahí, va a ir ahí. Y ahí decimos, ay, no quise decir lo que dije. Y sí, la mente esperó para que metas la pata. ¿Sí? Entonces observarla y reeducarla es que saque lo mejor de ella. ¿Sí? La mente tiene mucha información de nuestras memorias, de los errores que hemos cometido, y sin llevar a la emoción de la culpa, esos errores nos pueden dar mucha información de qué pensábamos, cómo vivíamos en esa época, para no repetir y seguir creciendo. Somos los únicos seres vivos que nos resistimos a los cambios, cuando nuestro cerebro es lo más adaptativo que tenemos. ¿Sí? O sea, al cerebro le decimos, ¿hace frío? ¡Rac! Nos prepara para el frío. Mañana hace calor, ¡rac! Nos prepara para el calor. Y nosotros, oh, no me gusta el calor. El frío me pone mal. Es la mente. Es la mente. ¿Sí? El cerebro puede con todo. Y lo que no puede, naturalmente, nos lo hace conseguir. Para eso está la ciencia. ¿Sí? Pero necesitamos ver primero dónde estamos poniendo el foco. Por eso observo, empiezo a atender, empiezo a llevar mi atención a un punto y ahí empiezo a concentrarme en lo que sí quiero pensar. Y ahí mi mente empieza a encontrar un buen juego en ser útil con el afuera. Empiezo a pensar lo que sí necesito del afuera, pero ya no con una identificación, o al menos nos vamos dando más rápido cuenta de eso. ¿Sí? Es un trabajo, realmente el trabajo de la meditación es tener constancia, perseverancia y hacerse el hábito.
¿sí? Hacerse el hábito a veces es lo que más nos cuesta, pero recuerden que esto nace en Oriente 8000 años antes de Cristo, ¿sí? Donde no había esta sobreestimulación y ya estos buenos hombres y mujeres buscaban cómo construir sin destruir, ¿sí? O sea, la meditación nace desde la filosofía oriental para que el cuerpo físico pueda hasta su última exhalación ser funcional con el medio ambiente. Y de ahí nace el yoga, porque las posturas para meditar necesitan flexibilidad y la columna necesita ser fuerte, pero no rígida, ¿sí? Una mente rígida genera una columna rígida, y si alguno tiene problemas en la columna, sabe de lo que le hablo, ¿sí? Entonces necesitamos una columna que sea flexible, un cerebro que esté estimulado a ser adaptativo y una mente que no se identifique con el afuera. Para eso empezamos con la respiración, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con la práctica. Vamos a tener una postura cómoda, ojos cerrados o entreabiertos. En el caso de que la persona le dé esa sensación de miedo o que esté teniendo ataques de pánico, siempre se sugiere que no haya un ambiente muy cerrado, que no esté la luz apagada, que los párpados estén entreabiertos. En el caso de que podamos, los párpados bajos o al menos sentirlos bien pesados para dejar de identificarnos visualmente con el afuera. De a poco buscamos que las piernas queden cómodas. Si necesitamos con manos, corremos glúteos hacia afuera, recordando que podamos estar en silla o sobre almohadón o manta. Buscamos de a poco que los hombros vayan hacia atrás y hacia abajo, que la espalda quede lo más derecha posible, recordando que podemos tener un respaldar o la pared detrás para mantener la espalda con esa referencia, de estar lo más recta posible. Manos relajadas, observamos que las manos no estén con los puños cerrados. Dejamos que se acomoden como ellas necesiten acomodarse. Revisamos si el cuello puede hacer algún movimiento para dejar el mentón paralelo al suelo. Y revisamos si hay presiones entre dientes. Tratamos de mantener un rostro natural, sereno, en calma. Así vamos observando primero cómo está el cuerpo físico, ese cuerpo en el cual habitamos. Observamos luego los sonidos cercanos y lejanos. Le damos la información al cerebro de dónde nos encontramos, en qué momento del día. Quizás podemos percibir el aroma del lugar, quizás podemos sentir el gusto en nuestra boca. Y de a poco comenzamos a observar pensamientos pasar. Solo observo el pensamiento que va pasando y lo dejo pasar. Nos vamos enfocando en la respiración, dejando que los pensamientos simplemente pasen. Así dejamos que la respiración siga natural e involuntaria por nariz y nos preparamos para dar inicio a la práctica con el sonido del OM, recitándolo o escuchándolo una sola vez. Inhalamos. Dejando que la vibración se mantenga, o
observamos una y otra vez la respiración. Cada vez que la mente trae un pensamiento, solo observo el pensamiento y vuelvo al aire que entra y sale por nariz. Puedo observar el roce del aire, la temperatura, el tiempo que tardo en inhalar o en exhalar. Elijo observar algo, solo una cosa del respirar, dejando pasar todo pensamiento que me lleve hacia otro momento o a otro lugar. Lo observo y vuelvo al respirar. Hace una respiración más. Llevamos la atención al centro de nuestro pecho. Ahí podemos colocar esa imagen, si la mente lo permite en este momento, una imagen que nos brinde paz, que sea ese apoyo, ese tutor visual, imaginario, donde la mente vuelva una y otra vez. Si no aparece, no nos preocupamos, solo estamos practicando. Si aparece la imagen, la guardamos ahí en el centro del pecho, como si ahí hubiera un álbum de fotos. Y desde el centro del pecho nuevamente vibramos, recitando o solo escuchando el sonido del OM. Inhalamos. Internamente podemos agradecer lo que sentimos agradecer en este momento. Y cuando lo creamos conveniente, podemos ir volviendo. Muy bien. La práctica que hicimos, yo realmente no llevé el conteo, pero no habremos estado más de 5 minutos, ¿sí? Como para resumirles, igual cuando lo vuelvan a escuchar el video, si quieren van directamente al final. Para resumir, es tener una frase, tener un lugar, ya tener preparada qué tipo de práctica voy a hacer, ¿sí? Cuánto tiempo va a durar, y en ese momento del día donde yo siento que estoy con mi mente más preparada para la práctica. Lo del momento, si quieren poner un horario, van a activar el reloj biológico, y si no, algo que se trabaja mucho en mindfulness, que en alguna de las clases también quería aclarar las diferencias entre atención plena y mindfulness, relajación y meditación, porque todo suma, ¿sí? Para cada persona puede haber diferente tipo de prácticas, pero cuando trabajamos con atención plena y con mindfulness, con las dos, podemos marcar hábitos. A veces no es tanto un horario, sino es un hábito, ¿sí? La diferencia es que, por ejemplo, con mindfulness yo puedo trabajar la atención plena cuando me cepillo los dientes, pero para mi mente eso sigue siendo mundano, ¿sí? Son los dientes, es la pasta, es el cepillo, ¿sí? Al cerebro le va a funcionar, a la mente le va a funcionar, pero no trabaja con mi ego y no trabaja con mis virtudes, ¿sí? Por eso depende la profundidad con la que uno quiera hacer la práctica.
yo puedo, en vez de, no sé, hacer la práctica de atención plena cepillándome los dientes, mirando o imaginándome el mar enfrente mío, ¿sí? Entonces puedo estar preparando el mate, que capaz no es todos los días a la misma hora, pero es la acción, es el hábito, y cierro los ojos y mientras se calienta el agua, estoy ahí. Es una imagen, ¿sí? Ahí está la cuestión del alimento, de la mente. ¿Por qué? Porque en esto que decía Noemí, el día a día de cada uno es diferente dependiendo la profesión, dependiendo nuestro modo de vida, nuestros vínculos, la problemática de nuestros vínculos. Entonces tenemos que ser más audaces con las prácticas que tenemos, ¿sí? Porque si yo trabajo en algo más profundo, a mí acá me viene, no sé por qué, nunca la usé la imagen esta, pero imagínense los 3 chanchitos, ¿no es la construcción la misma, la de madera, que la de cemento? Y a esto que voy, que el lobo puede ser cualquier cosa externa, queriendo tirar nuestra construcción. Y la construcción es nuestra identidad. ¿Sí? Yo tengo una frase que es: Giselita con Giselita va a estar toda la vida, mejor que se lleve bien. ¿Sí? O sea, mi conciencia y mi mente van a estar jugando toda la vida. Mis hijas van a cambiar sus lugares de vivir, edades, me voy a mudar, mis mascotas van a estar y después no. Pero Giselita con Giselita va a vivir igual. Entonces, la construcción tiene que estar lo mejor hecha desde la base, porque los vientos, eso es el estrés, ¿sí? Todo fuera de nosotros es impermanente. Por eso la meditación, al menos como yo la practico y me gusta sugerirla, después la persona obviamente elige la práctica que quiera, no es una técnica, no somos máquinas, no podemos hacer 5 minutos y que a todos nos dé resultado. O hacer este mantra o a esta hora o de esta manera y no, porque es la construcción que tenemos interna. Y acá hay otra contradicción, pero después cuando veamos el mantra Neti Neti capaz la van a enganchar mejor, que a la mente tratamos de que no se identifique con el afuera, pero para empezar la práctica la tenemos que hacer identificar con algo que nos guste, que se tiente, si no, no va a venir, ¿sí? O sea, si no sé, a mí no sé, por dar un ejemplo, tuve una mala experiencia con el cristianismo y mi primera práctica es: Señor, ten piedad de mí. Mi mente no va a ir por ahí. En cambio, si a mí me gusta contemplar el sonido de los pájaros, me va a ser más fácil. Después verán si quieren ir más a la austeridad, si quieren ir removiendo hasta ese esto me gusta y no me gusta, que es lo que se trata, ¿sí? El estado real de la definición de meditar es trascender a la mente. Entonces, cuando yo encuentro lo que me gusta, y ahí viene el trabajo del desapego, lo tengo que trascender, ¿sí? Ahí viene el desapego de la propia mente. Por eso hablaba del OM, porque simboliza los estados de conciencia, ¿sí? El estado de conciencia donde estamos nosotros es el de vigilia. Es donde primero tenemos que trabajar de ver si realmente estamos despiertos. Porque, vuelta, mis ojos captan, mis oídos captan, pero ¿dónde está mi mente? Eso es lo del tilde. ¿Sí? Yo estoy acá, me tildé, me quedé mirando la teclita del 1, me tildé. Mi cerebro dijo: hagamos un backup, porque ya no puedo más estar al día. Y lo mismo cuando alguien nos está diciendo algo. Y lo mismo cuando llegamos a un lugar y decimos: ay, ¿qué vine a buscar acá?
Y ni hablar de un montón de otras cosas, que cada uno sabrá cuáles son. ¿Sí? Entonces, muchas veces a mí me ha pasado de decir, porfiar, ¿no? Mi personalidad muy testaruda. No, porque yo lo puse acá, y después lo encontré en un cajón donde a nadie se le hubiera ocurrido ponerlo. Pucha, ¿no? Backup. Fuera, ¿no? Pero fuera la culpa como emoción. Pero a ver, ¿dónde erré? ¿Dónde estaba mi mente cuando yo puse eso ahí que no me acordé? ¿Cuántas cosas hago en el día que después no me acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? Claro.